El título de este mensaje es El culto familiar. El culto familiar. Cada familia debe establecer un culto familiar en su hogar. Y esto es lo que va a fortalecer la fe y el carácter cristiano de sus hijos. Esto es lo que va a traer honra a la familia. Ahora, ¿qué nos referimos cuando hablamos de culto? Bueno, mire, el culto familiar es un tiempo especial que una familia dedica para adorar a Dios juntos en el hogar. El culto familiar es un momento en el que se busca como familia leer la Biblia, orar, cantar y reflexionar en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y cada hogar debe tener un culto familiar. Le voy a decir algo que yo creo que hace falta en muchos hogares. Aquí en Estados Unidos usamos el servicio de la mañana, el servicio de la tarde, pero en México utilizan la palabra culto. Vamos al culto. Se refieren, vamos al tiempo de adorar a Dios. Entonces, por ello me estoy tratando de explicar que debe existir un culto familiar semanal. Ahora, yo les he enseñado del devocional diario, que es tener un tiempo cada día donde leen la Biblia y oran juntos. Pero el culto familiar es tener un servicio, una pequeña iglesia en su casa, donde cada semana usted se reúne con su familia para tener el culto familiar. Ahora, aquí donde estamos leyendo en Proverbios 4, me llama la atención cómo Salomón se dirige a su hijo. Puedo imaginármelo aprovechando el momento ahí en la mesa o en la cena o en medio de un ambiente familiar y empieza a enseñar lo que dice la Biblia. Note de nuevo ahí el versículo 1. Oíd, hijo, las enseñanzas de un padre y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él, ¿qué dice la Biblia ahí? Y él me enseñaba. Y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Quién enseñaba? David le enseñaba a su padre. En nuestro hogar, en nuestra casa, cuando yo tenía 7 años, mi papá empezó un altar familiar. Llegamos a una iglesia bautista fundamental en el año 1992. Uno de los pastores ahí asistentes predicó sobre el culto familiar, o era el altar familiar. Puede llamarle culto, altar, devocional. Y enseguida, al próximo día, tuvimos nuestro primer culto familiar. Y se grabó, tenía una maquinita, lo grabó todo, cantamos himnos, hizo como una iglesia, una pequeña iglesia donde él era el pastor. Y fue el inicio. Año tras año, nunca faltábamos el jueves para tener nuestro culto familiar. El jueves en la tarde. Empezábamos a las 7, reúnanse, ya sabíamos, es el jueves a las 7, nos reunimos en la sala. Y está en la esquina el papá, o sea, esquinado para poder ver a todos. Y empezábamos con un himno. Cantábamos un himno, le pedí a mi papá, a mi hermano que orara, él era el que oraba. Otro hermano recogía una ofrenda. Mi hermana cantaba un especial. Pasó ella y empezó a cantar A, B, C, D, E, F, G. Papá dijo, déjenla, no sabe lo que hace, pero está adorando a Dios como ella puede. Después papá abría la Biblia y enseñaba la palabra de Dios. Yo puedo ver esto aquí donde dice, y él me enseñaba. Mi papá me enseñaba. Mi papá me enseñó. Me enseñó todas las historias de la Biblia. Me enseñó todos los principios que yo he aprendido. Me enseñó qué es ser un hombre. Me enseñó la doctrina. Me enseñó todos los principios que Dios tiene para mí. Y puedo decir con un corazón, yo le digo a mis hijas, yo también fui hijo de mi padre. Y él me enseñaba. Ahora quiero que tú escuches y retengas lo que yo te enseño a ti. Y eso es lo que quiero animarle a usted en esta tarde. Que usted tome la iniciativa de establecer un culto familiar en su casa. Si usted es dama y no tiene un varón en su hogar, usted, hermanita, tiene que hacer el culto familiar. Donde se reúne cada semana sin faltar y enseña a sus hijos. Que sus hijos sepan que en este hogar se enseña la Biblia. Vaya a Proverbios 22, versículo 6. Quiero recordarle que Dios le ha dado esta responsabilidad principal a los padres de instruir a los hijos en los caminos de Dios. Aunque yo fui a buenas iglesias, yo acredito a mis padres y su enseñanza y su disciplina y su dedicación a ellos por la crianza y por lo que yo soy el día de hoy. Dice Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Lea cómo lo describe Moisés en Deuteronomio 6:6, esta responsabilidad. Los hijos deben ser moldeados por medio de las Escrituras. El padre debe enseñar, instruir. Cuando menciono padre, recuerde, hermanita, si usted es sola, se refiere a usted. Usted debe instruir, usted debe enseñar. Pero si el hombre está ahí, varón, tome usted la responsabilidad. ¿No sabe cuántos hombres dicen, a mí no me dejan enseñar en la iglesia? Padre, ¿enseña usted en su casa? ¿Qué le importa enseñar detrás de este púlpito si usted no está enseñando en su propia casa? ¿De qué sirve? Es una hipocresía, porque la primera persona que usted debe pastorear son sus hijos. Y hay gente que ha criticado, hay gente que dice, solo los santos suben, solamente aquellos que pueden, solamente. No, mire, usted empiece en su casa. Usted ya tiene a quien enseñar. Yo tengo una tremenda audiencia en mi casa. Y todas mis enseñanzas tengo que prepararlas especialmente porque son puras mujeres. Entonces ahí no hay romper caras, ahí no hay decirle a la gente, no, ahí tengo que ser cálido, respetuoso, porque son puras damas y no dicen amén. Pero mire, le digo, padre, antes de que usted busque un puesto enseñando a otros, más vale que usted esté enseñando a sus hijos en su casa. Ya déjese esa hipocresía, porque yo conozco mucho, pero ¿cuánto le enseña a sus hijos? Eso me frustra, es muy frustrante, porque muchos quieren ser maestros, pero pocos son influencia en su propia casa. Y eso es lo más importante, que quizás usted nunca se pare detrás de un púlpito y no enseñe ni predique, pero que sus hijos reciban enseñanza de parte de su padre. Y usted tiene una tremenda influencia, un acceso a sus hijos para impactarlos por toda su vida y toda la eternidad, porque muchos de sus hijos van a ser salvos cuando usted les enseñe en el culto familiar. Mis hermanos fueron salvos en el culto familiar. Mis hermanos y yo aprendimos lo que es ser temerosos de Dios. Todo eso se nos enseñó en nuestra casa. El culto familiar es esencial. Si usted falla aquí, usted está fallando como padre. Tiene que tomar la iniciativa de establecer un culto familiar. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este pasaje destaca la importancia de enseñar la palabra de Dios en toda actividad cotidiana, cuando salga, cuando se levante. Entonces note que Dios quiere que usted enseñe en todo momento, porque el Padre es el responsable de hacer esto. Pablo lo escribe de una manera también distinta en Efesios 6, versículo 4. Deben criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esto sucede con las Escrituras. Me dicen, ¿qué autoridad tengo yo a decir a mi hijo cómo vivir su vida? Usted tiene toda la autoridad porque Dios se la dio en este libro. Y toda la instrucción que usted debe dar a sus hijos se encuentra en este libro. A veces la gente dice, ¿qué le digo a mis hijos? Yo me preocupo, ¿qué le digo? Porque hay mucho que enseñar. No es que no sé qué decir, es que no sé qué escoger. Hay demasiada enseñanza en la Biblia. Ahí en Efesios 6:4 dice la Biblia, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Recuerde, existe el altar personal o el devocional personal. Existe el devocional familiar, pero aquí le estoy hablando de un culto familiar, cuando hay cantos, lectura, una lección y oración. Le voy a leer lo que un pastor celoso dijo al observar la decadencia de las familias cristianas. Él dijo lo siguiente: el hábito de los cultos familiares está desapareciendo tan rápido como los jóvenes de nuestras iglesias. Muchas familias han delegado la responsabilidad de enseñar las verdades bíblicas a la iglesia o a la escuela cristiana. Sin embargo, es evidente que las familias que mantienen un altar familiar, donde todos participan, tienen un porcentaje significativamente mayor de que hijos permanezcan en los caminos de Dios y en la iglesia. La agencia principal para instruir a los hijos en las verdades bíblicas debe ser el hogar. Hay una correlación entonces de aquellos que establecen un tiempo para enseñar, cantar y adorar, con aquellos que permanecen fieles en los caminos de Dios. Y cuando ellos crecen, el anhelo de ellos es un día tener su propio altar familiar. Un culto familiar. Padre, ¿está usted ayudando a sus hijos a crecer en su fe, en su hogar? ¿Ha establecido un culto familiar o desea establecer un culto familiar? Yo he enseñado esto anteriormente en nuestra iglesia.
Y ha habido hombres que han querido hacerlo, pero las esposas no apoyan. Mi hermanita, si su esposo decide hoy hacerlo, apoya a su esposo. Si él dice a las 7, vamos a vernos el jueves, usted no diga, vamos a ver si aguanta. Créame que esto que le estoy diciendo me da pena, pero eso ha sucedido donde ni siquiera la misma esposa quiere apoyar. Mire, si su esposo tiene la iniciativa y él quiere enseñar y él prepara un mensaje y él lo trae y está bíblicamente equivocado, hay herejías aquí y por allá, usted nada más diga amén. Usted apoye, usted alégrese. Pero Padre, yo quiero animarle a que usted establezca este culto familiar. Que sus hijos un día pueden decir, yo me acuerdo de mi casa. Yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba. Él me instruyó. Veamos en esta tarde brevemente 3 aspectos esenciales para que usted pueda fortalecer a su familia a través de un culto familiar. En primer lugar, note razones para tener un culto familiar. Vaya conmigo a Deuteronomio 11, por favor. Vamos a leer del 19 al 20. La práctica del culto familiar es fundamental para establecer una vida espiritual sólida dentro del hogar. Este tiempo dedicado a Dios en familia ayuda a fortalecer la fe de cada miembro. Hay una unidad. Los hijos crecen en una atmósfera donde Dios es el centro del hogar. Y a través de las enseñanzas y el ejemplo, los padres transmiten a sus hijos estas verdades de una manera vívida. Ya están escuchando mucho al pastor Ringo, que escuchen al pastor usted, al pastor Oscar, al pastor José, al pastor Mauro, pastor Rafael. Ya que ustedes que digan, mi papá me enseñaba. Y hay un propósito. Reconozca, primeramente es un mandato bíblico, es bíblico hacer esto. Deuteronomio 11, 19 dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios ha dado a los padres la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Es bíblico el método de Dios para instruir a los hijos. Es que usted sea el que les enseñe. Es un orden de Dios. En Marcos 10:14 quiero que vea la necesidad de los que los hijos tienen de que ellos conozcan a Dios. Jesucristo estaba en una reunión y padres venían con sus niños, querían presentárselos para que Jesús los tocase. Y los discípulos, no, saquen a los niños de aquí, no queremos, Jesús está ocupado. Dice la Biblia que Jesús se indignó. En Marcos 10:14, viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Cristo dijo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Quién trae a los niños aquí? Los padres. Los padres son los que tienen interés de presentar a sus hijos o que se acerquen a Jesucristo. Y no es hasta que no espera hasta que ya sean grandecitos para que ahora sí venga a la iglesia. Ahorita que están pequeñas, mis hijas, les encanta la iglesia, les gusta la iglesia, y usted gócese que sus hijos les gusta venir a la iglesia. Hay un día de esos niños que no se les instruye, no se les enseña, van a decir, yo a la iglesia no quiero ir. Y va a haber una decisión que va a tomar. Yo le dije a papá una vez, ¿sabes qué? Tengo 18 años, tengo mi trabajo, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Y se acuerdan? Y él me dijo, está bien, nada más cuando yo regrese a la iglesia, espero ya no verte aquí. Ahí está la puerta, búscate otro lugar donde vivir. Yo veía que estaban arreglando ellos, dije, sí voy. Me conviene. Se me enseñaron las prioridades. Mire, en verdad, a veces le pregunto a algunos de ustedes si en verdad no pueden apreciar lo que es tener una iglesia bíblica. Yo sé que soy el pastor y yo pienso que es una buena iglesia. Buena iglesia se compone de buena gente, pero también de una dirección. Nosotros veníamos de iglesia y no había nada. No había enseñanza. No había predicación. No había discipulado. No había interés. Es más, hasta había maltrato. Había abuso a las ovejas. Nos maltrataban, nos humillaban.
Y yo me empecé a amargar porque decía, esto es cristianismo, si mi propio líder me trata así, imagínate. Yo decidí, ¿por qué voy a ir a la iglesia? Y dice, pastor, ¿qué le detuvo? El culto familiar. Eso es lo que a mí me mantuvo todavía pensando. Y a la vez le quiero animar que sí aprecie, que aquí se le enseña, se le da, se le provee el material, hasta para sus hijos, para que usted tenga una herramienta de enseñarle seguimiento a sus propios hijos. Pero usted, padre, debe determinar ser el que enseña a sus hijos. El culto familiar infunde el temor a Dios en el corazón de los hijos. Lea conmigo Salmo 34, versículo 11. Salmo 34, 11. Uno de los principales beneficios del culto familiar es que inculca el temor de Dios al corazón de los hijos. Recuerde, este temor no es un miedo negativo, sino que es un respeto profundo y reverente hacia Dios. El culto familiar ayuda a los hijos a comprender la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Salmo 34, 11 dice, venid, ¿a quién se le refiere? Hijos. Venid, hijos, oídme. Note, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién debe enseñar el temor a Jehová? Los padres. El temor a Jehová es el conocimiento que nuestro Dios observa, está constantemente conociendo nuestras acciones, nuestros pensamientos. Por lo tanto, yo debo vivir con ese reverente respeto, porque Él va a recompensar o va a castigar. Vaya conmigo a Eclesiastés 12:13. No voy a desarrollar bastante o más este tema del temor, pero yo le pregunté una vez a mi papá, yo era el director de jóvenes, le dije, ¿cuál es tu meta? Como usted como pastor, ¿qué es su meta? ¿Qué quiere que sus jóvenes de su iglesia aprendan? Y me sorprendió, me dijo que ellos aprendan el temor de Dios. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El joven debe aprender a temer a Dios. ¿Por qué? Porque el joven todavía no ama a Dios, no tiene sus propias convicciones. Entonces hay que infundir ese miedo en él, un miedo santo, un temor reverente que siempre hay consecuencias. Hasta que aprenda a seguir a Dios por amor. Eclesiastés 12:3, ¿están conmigo? Varones, ¿están conmigo? Amén. El fin de todo el discurso, oídme, es este. ¿Qué es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es, mire, el todo del hombre. Dios manda a que le temamos. El temor de Dios aparta al hombre del mal. El temor de Dios da reposo, y el culto familiar está diseñado para difundir o para enseñar el temor a Dios. También es formar carácter cristiano. Acompáñenme a Proverbios 6:23. Cuando usted enseña en su casa, usted empieza a formar carácter cristiano en sus hijos. Desarrolla a través de las enseñanzas en la Biblia y el ejemplo de los padres. Usted le enseña en la Biblia cómo amar, cómo ser paciente, cómo ser honesto, cómo perdonar. ¿Quién de ustedes tiene hijos que se pelean constantemente? Digo, pero ¿por qué se pelean? Las desconozco a veces. Cambia su cara. Se pelean mis hijas. Y les tengo que enseñar que ellas deben amarse unos a otras. Que tienen que ser pacientes. Les enseño que tienen que ser trabajadoras. Le ha tocado entrar a la habitación y está todo al revés, la casa. Y usted le dijo, límpialo. Y ahí están limpiando. Usted se pone a hacer algo, regresa una hora después y está igual. ¿Qué le da ganas de hacer, mi hermano? En el amor de Cristo, sópatelas. Digo, hay que enseñarles. La Biblia enseña acerca de una hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. Mira sus caminos y sé sabio. Mi papá me enseñó eso. En el culto familiar. Lo que era la hormiga trabajadora. Y él decía, ve a la hormiga. Ve a la hormiga. Yo dije, y busqué hormigas. Y anduve mirándolas por media hora. ¿Y esto cómo me hace sabio? No comprendía. Pero la enseñanza era, mira que la hormiga siempre está trabajando. La hormiga no la ves ahí echándose una siesta. La hormiga tiene un propósito y un trabajo, mira, constantemente trabajando. Proverbios, ¿dónde les mandé? 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y el camino de vida, la reprensión que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura, de la lengua de la mujer extraña. Protege la mente de nuestros hijos.
Me enseñaron todo esto. A mí me enseñaron sobre el noviazgo, me enseñaron sobre el casamiento, en el culto familiar. En el culto familiar puede usted enseñar todo. Si está en la Biblia, enséñalo. Yo fui verso por verso de Génesis y llegué a Sodoma y Gomorra. Dije, ¿cómo le hago aquí? Los salto, les digo qué está pasando. Les expliqué de una manera sencilla. Mire, la Biblia habla de este grupo de hombres que eran sodomitas. ¿Qué es un sodomita? Un sodomita es un hombre que tiene interés sobre otro hombre que no es correcto, no es bíblico. Estábamos una vez en la tienda y un hombre con cabello largo y pelo verde, estaba pintado su verde y vestido mal. Una de mis hijas gritó enfrente de todos, ¡un sodomita! Y le dije, hijas, no tienes que hacer eso, esta gente no conoce de Dios. Y el Señor se me quedó mirando, yo lo miré, ¿qué? No, dije, disculpe, y me llevé a mi hija. ¿Sí se acuerdan? Dicen solomita. No tuve que entrar en detalles, ya cuando crecen ya les explico de manera más explícita. La Biblia también es muy cuidadosa, porque no es un libro lleno de perversiones. Pero usted puede enseñar, la palabra de Dios son palabras puras, son palabras limpias. Es mejor que lo aprendan de la Biblia, que lo aprendan de la sociedad, donde le van a pintar una imagen distorsionada de lo que es las relaciones afuera, los sodomitas o los matrimonios, cualquier otra cosa. Es mejor que lo aprendan de la palabra de Dios. Y que usted, Padre, se los enseñe. Vaya conmigo a 2 Timoteo 3. Prepara a los hijos. Cuando usted enseña el culto familiar, le dije, lo más importante es que sus hijos, ¿qué? ¿Que sus hijos qué? ¿Qué es lo más importante? Que sean salvos. ¿Está conmigo, Padre? Usted enseña en el culto familiar, da enseñanzas de la salvación, da ilustraciones de la salvación. Pablo dijo esto en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Pero para qué? Para la salvación, mire, por la fe que es en Cristo Jesús. Desde una edad temprana se les debe enseñar que la salvación está en Jesucristo. ¿Quién le enseñó a Timoteo? Su madre y su abuela. No había un padre presente. Pero dice, desde la niñez, alguien te enseñaba, alguien te instruía, y esa era tu madre. En este caso, quiero decirle, Padre, es su trabajo enseñar a sus hijos de la salvación. Mira el versículo 16, aquí la enseñanza hace que crezca, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y le promete prepararlos para el futuro, note, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Con este libro usted prepara a sus hijos a ser hombres responsables. Con este libro usted prepara a sus hijas a ser mujeres que aman a Dios, piadosas. Con este libro usted puede instruir una generación que va a crecer siguiendo a Dios, que no se va a apartar, pero es esencial que sea constante y consistente en un culto familiar. En Hebreos 5:14 vemos que el culto familiar, bueno, yo lo estoy relacionando con la enseñanza. Recuerde, el propósito del culto familiar es la enseñanza, es lo más importante. No sea también como aquellas iglesias que tienen un show de música y la Biblia está al lado. No, tampoco haga eso en su culto familiar. Porque el culto familiar puede a veces ser, es un tiempo donde platicamos, vemos una película, tuvimos tiempo familiar. No, eso no se trata de enseñar la Biblia, para que ellos puedan tener una comprensión. Mire, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de que el bien y el mal. Ahí aprenden lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y usted tiene toda libertad de decirle, hijo, eso está mal, eso es pecado. La Biblia sí lo dice aquí hay un ejemplo para que no sigas ese ejemplo. Y usted empieza a entrenar a sus hijos a tener ese discernimiento. Porque aquí están los niños y yo estoy predicando y algunos, tengo a una de mis hijas dormidas, están todo el día, están en el brincolín bien cansados, y no hay problema. Y no me entienden, mi Hannah está aquí, está como medio aquí, medio no aquí. Pero ella no entiende muchas cosas que yo digo. Le digo, ¿por qué te duermes? Le digo a Sarah, es que es muy largo, dura mucho. Pero yo te miré a ti mirar 3 Curious George, 3 programas, 3 caricaturas, 1 hora y media, era bien, con los ojos bien de tecolote. ¿Por qué? Porque no entiende. Entonces, ¿sabe qué tengo que hacer yo en el culto familiar? Dirigirme a ella.
Usualmente en el culto familiar yo no me dirijo a estas tres grandes, me dirijo a las más pequeñas. Y les hago las preguntas a ellas. Ya sé que tú sabes. Yo quiero que las chiquitas también se envuelvan y les hago preguntas. Y la que me dice un montón de herejías es Rachel. Dejo que todos participen. Lo digo obviamente en gracia porque son niñas pequeñas, pero quiero que se envuelvan y hago el estudio para que las pequeñas lo entiendan, porque si las pequeñas lo entienden, las grandes también. Ahora el sábado tuvimos un culto familiar y abordé el tema que hoy enseñé a comunicar. Porque a veces mis hijas están aquí y quiero que ellas entiendan lo que voy a enseñar en la iglesia y hablé acerca de la sumisión, de tener la mente de Cristo, de que ellas tengan la mente de Cristo y un día se casen con un hombre que tiene la mente de Cristo. Eso se los enseño personalmente a mis hijas, que no lo escuchen nada más en la iglesia, que ellos lo escuchen también en su padre, que ellas digan, mi padre me enseñó esto. Es una responsabilidad preciosa que tenemos para que ellos puedan discernir. En Salmo 1, quiero que vea la bendición o la garantía que Dios da. Si el joven recibe la enseñanza, si el niño recibe la enseñanza y crece, Dios promete que ellos van a ser prosperados. Yo le digo a mis hijas, lo que yo quiero que tú aprendas es aprender a tomar decisiones sabias. Mire, la inteligencia ha sido muy mal explicado. La gente se confunde. Piensa que ser inteligente es tener buena memoria. Hay gente que tiene buena memoria, hay gente que saca pura A o 100 en sus calificaciones, gente inteligente en el sentido académico, pero toman malas decisiones en su vida cotidiana. Puede que haya mujeres, por ejemplo, muy inteligentes y saquen carreras, pero después toman malas decisiones al escoger una pareja equivocada. No tienen el discernimiento de casarse bien. ¿Y qué importa y qué interesa cuántos premios tengan o qué tan alto ascienda en su carrera si no tiene una buena relación con su esposo por tomar malas decisiones, por no tener discernimiento? Escuche, ¿de qué sirve? Lo más importante es que ellas tengan discernimiento y sepan tomar decisiones sabias. De ahí en adelante la inteligencia ya es relativa. Tener una inteligencia muy alta de retener memoria, qué bendición, va a ser un avance. Pero si no es tan inteligente, no retiene mucho, pero tiene sabiduría. Adquiere sabiduría. Ante todo, busca sabiduría, más que el oro y más que la plata. Sabiduría ante todo, hijo. Ante todo, adquiere sabiduría. Para que sepas tomar decisiones correctas. Yo no voy a decidir por ellas. Cuando venga un muchacho mirándolas, hey, how you doing? Y quiera enamorarlas, ellas ya tienen sabiduría y discernimiento para saber cómo contestar, cómo dirigirse, cómo poner el alto, cómo proseguir y saber y poder ver este muchacho. Ama a Dios, pero requiere que tengas ese discernimiento. Salmo 1:1 dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Mire, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Razones para tener el culto familiar. Vimos, es un mandato bíblico, infunde el temor de Dios en el corazón de los hijos y forma carácter cristiano. En segundo lugar, quiero que vea conmigo cómo realizar un culto familiar efectivo. Vaya conmigo a Colosenses 3, por favor. Para que el culto familiar sea significativo y forme parte de su vida diaria en sus hijos, en la vida diaria de sus hijos, es importante que tenga una estructura. Debe establecer su propósito, un propósito claro. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque el pastor lo dijo. No, ahí es donde ya se equivocó. Porque mi esposa me lo exige. Hermano, hágalo, se lo suplico en el nombre de Cristo. Pero usted debe establecer su propósito, saber exactamente por qué Dios quiere que usted lo haga. El culto familiar es para que usted fortalezca a su familia, para que usted les enseñe y usted los guíe y usted moldee los pensamientos de sus hijos. El propósito del altar familiar tiene 3 aspectos. Adorar a Dios por medio de cantos. Mire Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí vieron ahí? Cantar. ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué más? ¿Qué himno va a cantar?
Nos sentamos, bueno, ya vamos a empezar al altar familiar. Lo primero que debemos hacer es adorar a Dios. ¿Qué cantamos? ¿Pero qué? ¿Pero qué específicamente? Vamos a cantar, ¿qué vamos a cantar? ¿Tiene un himnario? ¿Tenéis un himnario, hermano? Yo ahí en el grupo de nuestra iglesia les he puesto una aplicación gratis, el himnario bautista. Usted puede descargarlo a su teléfono. Usted puede buscar los cantos, todo lo que cantamos aquí. Nuestro canto lema como familia ha sido fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Exalzar su gracia tierna debe cada corazón. Su piedad inagotable, abundante. Ese es nuestro canto lema como familia. Pero será bueno que usted tenga un himnario y enseñe a sus hijos a cantar. Que ellos sepan los himnos. Estad por Cristo firmes, firmes y adelante. De Jesús el nombre canta. Usted puede tener su himnario, pero la música, pregúnteme, yo le doy todo lo que usted necesita. Le proveo la música gratuita. No estoy vendiendo discos ni nada, se los regalo. Yo quiero darle a usted todo lo que usted necesita. Tengo ahí 3 himnarios allá atrás. El primero que venga a pedírselo, mira, bendito sea de Jehová. Para que usted tenga su propio himnario. Antes la gente llevaba su himnario al lado de su Biblia. Pero la gente dejó de cantar los himnos y se hizo más popular la música contemporánea cristiana. Yo no estoy en contra de cantos de alabanza ni de evangélicos. Me gusta, por evangélico me refiero gospel. For a long time I traveled down the long, lonely road. Eso es del sur. Que cantan con un corazón. Pero sí queremos establecer una estructura que conozcan los himnos, porque los himnos tienen mucha doctrina. Fueron escritos por gente que conocía a Dios y pasaba tiempo con Dios. Así como los salmos, David conocía a su pastor. Y estos himnos que cantamos aquí están llenos de doctrina. Hay muchos cantos hoy que repiten lo mismo. Y Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús. Y es todo, ya sabemos que es Jesús. Pero ¿dónde está la doctrina, la esencia? Algo que sea de sustancia, de que dé crecimiento y fortaleza. Amén. Soldados del Señor Jesús. Ese canto fue escrito para niños. Para que los niños sepan, nosotros somos soldados de Cristo, para fomentar. Y no me lo entiendan, yo sé que hay coritos que si el Espíritu de Dios se mueve, yo sé que existen esos. Yo sé también que está, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, chin, chin. Sansón era un muchacho, así. Yo he evitado eso para que mis hijas sepan que la música sacra debe ser una música seria, que se adore a Dios. Que ellas sepan que esos cantos, esos himnos tienen un propósito. No es entretenerlos con la música, no es entretenerlos con una musiquita movida. Pues cuando tengamos el culto familiar es tiempo de adorar a Dios. Yo tengo 2 bocinas que se conectan a mi teléfono Bluetooth. Entonces cuando empezamos a cantar, hasta a veces les digo, ¿cuál canto quisieran ustedes hoy elevar al Señor? Y me dicen el himno y empezamos a cantar. Después del canto, viene entonces un tiempo de oración, hay peticiones, hay anuncios. Yo soy el pastor ahí, bienvenidos a la Iglesia Bautista Rengo Ayala. Va a pasar la hermana a dar anuncios, como no tengo otros hombres aquí que enseñen, que me ayuden. Entonces mis hijas y las hermanas son las que recogen la ofrenda. ¿Recogen ofrenda? No, no recogemos ofrenda. Mi propio dinero, imagínense. Vaya a Santiago capítulo 1. Este tiempo es para dar instrucción, para redarguir. Entonces, ¿qué propósito? ¿Por qué lo debo hacer? Porque debo establecer un tiempo para adorar, pero también para instruir y redarguir. Créame que a veces digo, mira, la Biblia dice que Dios sabe cuando tú haces lo que no debes hacer. Y una de mis hijas, no voy a decir su nombre, apareció una lata de soda abierta con un popote, una pajilla, para aquellos que me entiendan. Y estaba abajo de un gabinete. Ahora, mis hijas no toman soda. Yo dije, yo jamás seré como esos padres y me convertí en ese tipo de padre. Pero ellas no toman soda. Evito que ellos no tomen Coca-Cola y nada de eso. Pero había ahí una soda que de repente apareció media tomada. Alguien
la puso ahí, pasaba y cerró. Después regresaba otra vez y... Pero nos dimos cuenta. ¿Quién fue? Nadie fue. ¿Sabe quién fue? Una tía. Una tía que los cuidó hace un día. Y después nos dimos cuenta quién fue. Entonces cuando toca el culto familiar, hay quienes mienten, digo. De unas indirectas muy directas. Enseñó sobre Giesi. Giesi escondió el tesoro y él pensaba que nadie sabía, así como a veces se esconde una soda por ahí. Y tú crees que nadie sabe, pero así usted padre puede tomar la libertad porque usted conoce bien a sus hijos. Y sea muy directo. Si yo fuera directo aquí, se me irían de la iglesia. Pero aquí no, mira, aquí usted puede ver a sus hijas y decir, ¿sabes qué? Ya no andes escondiendo esa soda. Dios todo descubre. Hacerlo práctico, sencillo, infantiles, cosas de niños. Está tratando con niños que tienen asuntos de niños. Pero ¿qué fue el problema? El problema no es la soda. Recuerda, hay dos razones por que usted debe siempre disciplinar a sus hijos. No es por lo que hacen, es por la desobediencia. Usted le dijo, no lo hagas, o si le mienten. Aquí la orden era no tomar soda. Tomó soda, ya quebró. Y después cuando le dijimos, ¿quién fue? Yo no fui. Ya fueron dos faltas que cometieron. No se le dio doble, no me malentienda. Doble, no. Estoy diciendo que desobedeció en dos aspectos. No diga a sus hijos, no prendas la tele, porque cuando la prendes y él piensa, me pegaron o me disciplinaron porque prendí la tele. No fue por eso. ¿Te disciplinaron por qué? Porque desobedeciste. Eso hace usted debe siempre de esa manera explicárselos. Porque no es porque van a crecer diciendo, la televisión es pecado. Y vienen en público, tú tienes tele, pecador. ¿De dónde salió eso? Donde la gente no comprendió que el problema no fue el aparato, el problema fue la desobediencia. En Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Se le enseña, se le redarguye. Tú no solamente tienes que oír, tienes que obedecer, ponlo en práctica. Y usted vaya atrás de sus hijos. ¿Ya te enseñé esto? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Por qué desobedeciste? Por eso yo pienso a veces que es muy cruel los padres que disciplinan a sus hijos sin darles instrucción, sin enseñarles, sin explicarles. Y luego somos muy impacientes y nos enojamos. Recuerde, nuestros hijos requieren bastante repetición. 1 Corintios 10:11, mira aquí sus hijos, se les enseña el lado histórico de la historia. Es más memorable para un niño cuando usted le cuenta una historia de la Biblia, cuando le da el relato de las Escrituras. ¿Sí me explico? 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas, hablando del Antiguo Testamento, les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, o sea, para redarguirnos, enseñarnos a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Cómo qué? ¿Qué historia? ¿Alguien tiene una historia favorita, hermano? ¿De la Biblia? ¿Quién trajo un mono al templo? Digo, al palacio. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien trajo un mono? Había monos, changos pues. Poco había changos en la Biblia. ¿Sí? Salomón trajo pavos reales. Construyó un tremendo templo. El piso era puro bronce. Tenía unos tremendos leones así, estatuas así, figuras. Espléndido. ¿Qué puedo aprender de esto? Decían a sus hijos que las cosas de Dios siempre hacen de primera clase. Para Dios se le da lo mejor. O sea, imagínense, nada más en eso le pueden enseñar a sus hijos eso. Dice la Biblia, también hay una parte donde dice que cuando el hijo sea rebelde y contumaz, me acuerdo de papá enseñando eso.
El hijo rebelde y contumaz. No quiere trabajar, no obedece la voz de su padre. Llamarán a los ancianos de la ciudad. Nuestro hijo es rebelde, glotón y contumaz. No obedece la voz de sus padres. Y todo el pueblo, oye, ¿qué pasó? Vénganse, tenemos a un rebelde y contumaz. De volada se ponían a agarrar piedras. ¿Dónde agarramos las piedras grandes? Porque iban a apedrearlo. ¿Cómo? Muchas veces aparece esta frase, así apartarás el mal de tu pueblo. Yo pensaba que papá me iba a apedrear. Y él me estaba diciendo que eso es para aquellos que son mal ejemplos, Dios los destruye en nuestro tiempo para que los demás teman. Qué importante es entonces establecer un propósito claro. ¿Cuál es el propósito? Adorar como familia, instruir a la familia. Pero mire, debe designar un lugar. Aquí ya vemos a lo más práctico. Designe un lugar y horario consistente. En Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando se congregue usted, entonces, mire, se congrega. ¿Con cuántos se congrega usted? Yo me congrego, somos 9. Tengo una congregación de 9. Mi congregación es más grande que la suya, ¿verdad? Ahí en esa congregación de su casa, ahí ¿quién está? Me voy a ir, hermanos, si no me contesten, Digan lo que sea, pero digan algo. Ok, aquí va muy sencillo. Establezca un horario fijo. ¿Cuándo? Hoy sí, mañana no. Fijo. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a ser su culto familiar? Como iglesia, yo quiero siempre darle a las familias por lo menos 2 noches en su casa. ¿Por qué? Porque algunos vienen al instituto el lunes en la noche. Otros venimos a evangelizar o al discipulado el martes. El miércoles tenemos servicio. El viernes hay servicio de jóvenes. El sábado vamos a evangelizar. Entonces quiero asegurarme que las familias tengan por lo menos 2 noches y una de esas noches que sea establecida como el culto familiar. ¿Cuándo sería el mejor tiempo para usted? Para mi familia, para nosotros será el jueves en la noche. Y tenemos un tiempo de reunirnos, si es el culto familiar, va a haber música, va a haber cantos, va a haber testimonios, va a haber oraciones, va a haber peticiones y va a haber predicación. ¿Quién va a predicar? ¿O no la hermana? Pues no deja que su esposa predique, hermano. Bien callados los hermanos de aquí, los bien callados, Está bien que ella prepare el mensaje, pero usted predíquelo, ¿ok? De broma en broma, la verdad se asoma, Hermana Esther, ¿qué escribiste aquí? El lugar debe ser el mismo. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde es más cómodo para usted? A ver, alguien hábleme. ¿Dónde será más cómodo para usted? La sala. Algunos es la mesa de su cocina. Traten de hacerlo acostado en la cama. Acuéstense, hijos, acuéstense. Si no tiene otro lugar más que su habitación, que se sienten a la orilla y que estén ahí bien atentos, si no bien acostaditos. A veces mis hijas hasta vienen con sus cobijas, sus almohadas. No. Ustedes no vienen a esto. Vengan a aprender. ¿Y qué deben traer en su mano? Su Biblia. Y a veces me tengo que pedir a Dios, dame paciencia, porque le digo, vamos a Proverbios y las más chiquitas. ¿Dónde es? Ni saben leer. Y andan ahí según ellas buscando. Digo, hay que esperarlas. Ayúdale a tu hermana. Pero para que ellas tengan su propia Biblia también, ellas también puedan leer. Nosotros mis hijas les compré una Biblia bilingüe para que ellas puedan seguirme porque, what does that mean? Ya sabe cómo son los que crecen aquí en Estados Unidos. What does that mean? Entonces tengo aquí, yo hablo inglés, entonces casi mis enseñanzas las dirijo en los dos. Aquí está en español y aquí está en inglés. Le digo, una lee en español, la otra en inglés. Now I get it. Ahora lo entiendo. Gracias, hermana bilingüe. Te bendiga. Open your Biblias, tu capítulo 40, para que veas lo que Jesus said. Así tienen que hablar. Dirija a un lugar el mismo tiempo, a la misma hora. Ya tengo el lugar designado, es la sala. Es más, asigne los asientos porque se van a pelear.
Yo quiero aquí, me toca a mí. No. Vamos a asignar. Tú siempre es aquí, tú aquí, ya no andes. Yo tuve que hacer eso en el carro porque se pelean, me toca a mí acá. Yo quiero abrir la puerta, la ventana es mía. No. Aquí no hay democracia. Aquí hay una dictadura y aquí yo mando. Tú siéntate aquí, acá y se acabó. Y lo mismo cuando usted tenga el altar familiar. La bebé siempre está con mamá. La más chiquita, la abuelo que se siente al lado de la más grande, así para que se apoyen y estén ahí siempre en el mismo lugar. A la misma hora. ¿Qué horas va a ser? 7 de la tarde. Le da tiempo a usted para venir al trabajo, arreglarse, bañarse, varón, comer algo porque va a estar de gruñón que tiene hambre ahí. Y luego sacar su enseñanza y no empiece a prepararla en ese momento. Ya está preparada su lección. ¿Cuál lección? Otras le voy a explicar, no se apure. Pero algunos dicen, pastor, yo no tengo tiempo para eso. Dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se requiere debajo de los cielos tiene su hora. Tiempo para nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado y tiempo de tener un culto familiar. Ahí lo añadí yo. Hay tiempo para todo. Y esto debe ser una prioridad en su vida. Yo digo el jueves, quizás para usted será mejor el domingo. Terminando el servicio, llegando a casa, vamos a tener culto familiar. Puede ser el sábado, puede ser el lunes, pero para nosotros será el jueves en la tarde el mejor tiempo para tener este culto familiar. Organice y planee el estudio. Organice un plan de estudio, perdón. Y aquí es donde usted, varón, tiene que estudiar, tiene que leer su Biblia. ¿Qué les digo? Mira, hermanita Lidia, ¿puedes darme esa libreta de abajo, por favor? Muchos padres me dicen, yo no sé qué decir, pastor, yo no sé qué enseñarles. Nosotros creamos entonces una herramienta para usted. Aquí, cada domingo, se les da una lección. Y esta lección está completa. Se les da un versículo de memoria. Usted puede usar esto como su herramienta. Terminando esto, se les va a dar otro. Tiene 13 lecciones. Mi meta es tener 6 años de enseñanzas, porque es lo que toma de un niño que salga del kinder al 6º año y se va a la clase de jóvenes. Y así por 6 años los maestros pueden enseñar lo que es la vida de Jesús. La clase se llama Amigos de Jesús. Y ahorita están cubriendo las señales del Salvador, los milagros del Salvador. Un ejemplo, si enseñan sobre Jesús, ¿esto que enseñan hoy en el 7? 10. Entonces hoy enseñaron la lección 10. Jesús anda sobre el mar. Tiene la lectura aquí. Tiene el versículo de memoria aquí. Tiene 3 imágenes con explicaciones aquí. Sus 3 puntos ya están aquí. Hay preguntas de repaso aquí. Todo está aquí. Y algunos vienen, entregan su libro sin hacer la tarea. ¿No le avergüenza, padre? Mis hijos no aprenden. Ya se le dio la herramienta, toda hecha para usted. ¿Y cuánto le costó? Creo que vamos a empezar a cobrar. Que no aprecian lo que se es regalado. No sé qué enseñar. Aquí está. Usted repase esto. Usted enseñe eso a sus hijos. Y usted puede aplicarlo de una manera ya más práctica y directa a sus hijos para que ellos sepan que hay principios específicamente para ellos. Yo nada más digo, no puede tener usted excusa de decir, mis hijos no aprendieron la Biblia. Bueno, ¿qué excusa tiene? Y algo como esto no lo encuentra muy fácil. Algo que tenga sana doctrina, que siempre redirija al mensaje del Evangelio, y una sección de hacer peticiones y lectura bíblica diaria para que los hijos ya sepan qué deben leer. Todo está ahí. Esto lo hice pensando, es que padre, me dicen, pastor, yo no soy teólogo como usted. Usted no tiene que ser un teólogo. Pastor, es que yo no fui a un colegio bíblico como usted. Usted tampoco tiene que ir a un colegio bíblico. Solamente tiene que amar a Dios. Solamente tiene que tener su palabra en su corazón. Y la repetirás a tus hijos. Nosotros, más allá de un culto familiar, hacemos un devocional diario. Entonces, para eso sí requiere un poco más de estudio, más tiempo. Pero mi hermano, mi querido hermano, le suplico en el nombre de Cristo que tome usted el tiempo para organizar un plan de estudio para que sus hijos puedan aprender de usted. Tengo otra manera de enseñar a los hijos. Puede darle historias, puede tomar temas, puede tomar un montón de maneras muy creativas para enseñar a sus hijos. Tomo el ejemplo una vez más de Giesi. Giesi era el siervo de Eliseo. Viene un hombre, un general. Eliseo le dice, báñate allá para que se te vaya la lepra.
El hombre quiere recompensar a Eliseo por ello y Eliseo dice, no quiero nada, vete. Y él se va, pero el siervo de él, Giesi, él dijo, mi señor está mal. Y él va atrás de aquel hombre, Naamán, y le dice, Naamán, y miente. Unos hijos de los profetas vinieron y dice, mi señor Eliseo, si le das o algo para ellos. Y Naamán le dio lingotes de plata, muchos, un gran tesoro, vestidos. Y este hombre va y lo esconde. Y cuando regresa, cuando está Eliseo, ¿dónde andabas, Giesi? Tu siervo no fue a ningún lugar. Y dijo Eliseo, ¿no estaba mi corazón ahí cuando escondiste esas cosas que te dio Naamán? Ahora la lepra que tenía Naamán será para ti. ¡Pum! Y le salió la lepra en la frente. Y huyó corriendo de su señor. Aquí se lo encontramos después, unos capítulos después, donde él está junto a un rey contándole lo que vio, las maravillas que vio de Naamán. Giesi debería ser el siguiente profeta poderoso de Dios, pero él tuvo, ¿cómo le llaman? Codició. Después de la codicia mintió, después escondió. Pero Dios todo descubre. O sea, tremenda historia. Puede traer tanta convicción, enseñanza, instrucción para los hijos. Y usted lo hace creativo, se mueve con ellos. Ya, mira, le hizo así. Que mis hijas están ahí. Si yo cuento la historia como un teólogo aquí, la Biblia dice, Naamán estuvo ahí. Yo no sé por qué Naamán hizo eso, Naamán. Mis hijas. Así como algunos de ustedes están ahorita aquí. ¿Sí? No tengo que hacerlo, pido. Cuando cuente una historia emocionante, agárrese una escoba y esa es la espada y la picó y pica a una de sus hijas. ¡Ah! No tengan miedo al hacerse mirar chistoso delante de sus hijos, les gusta. Y se cae, cayó muerto. Ya me morí. Uso las palabras que usan ellos. Me morí. Esos solomitas, uso las palabras que ellos usan. Pero hágalo emocionante. Les estaba explicando, me sigue, ¿qué es una onda? ¿Qué es una onda? Una onda. Sí, para aventar. Y no, fui a Amazon. Habrá ondas. Mi papá hizo una onda. Él buscó una bolsa ahí de mi mamá en el closet, la sacó, la cortó, le puso las tiras. Al rato mamá, ¿y mi bolsa? Dije, yo les voy a hacer una onda, porque es lo que papá hizo conmigo. Yo agarré, le dije, ¿tienes ahí una que no necesites? Ahí andábamos tratando de hacerla y no funcionaba. Mis hijas todavía, no se puede. You don't know. No me dijeron eso, pero imagínense. Voy a Amazon y ahí estaba, $3. Una onda igualita como la de David. Agarré el next day, shipping, y llegó a la casa, mira, y andaba ya tumbando todo. Prendía la luz con la onda. ¿Se portaba mal? Eso es lo que era una onda. Y con eso mató David a Goliat. Puede tener imágenes. Hoy en día, los que tienen habilidad con su computadora, puede hasta generar con IA. Hazme la imagen de David siendo ungido y ahí aparece. Mira, tremenda tecnología tenemos. El problema no es las herramientas, no es la Biblia. ¿Qué es el problema? Somos nosotros. Razones para tener un culto familiar. ¿Cómo realizar un culto familiar? Número 1, mantenga el culto familiar simple y accesible. Tenga un patrón. Hermano Josué, ahorita me sugieres. Me das favores, más sugieres. Pueden pasar aquí. Les voy a dar un papel aquí para que vayan a repartir. Le voy a dar un patrón sencillo. A cada adulto que está aquí, le puede dar aquí, el hermano tiene. Déselo a cada adulto, si alcanzan, por favor, hombre, esposo y esposa, y también a los adultos solteros, denle para que ellos vean. Es un patrón muy sencillo. ¿Usted ha notado que aquí en la iglesia tenemos un patrón? ¿Cómo empieza el servicio? Y usted ya sabe a qué horas normalmente terminamos. Empezamos a tiempo, siempre empezamos a las 6. ¿Con qué empezamos? Con un himno. Después del himno, ¿qué hay? El pastor va, da saludo, después del saludo, oración, después de la oración, otro himno, después del himno, el horario, 3 para triunfar y los anuncios, después
Un tercer himno, después la ofrenda y de enseguida es el mismo. Y es igual. Aquí tengo un ejemplo de un patrón que usted puede seguir. Todo se empieza reuniéndose en la sala o en la mesa para el culto familiar. Ya designamos que iba a ser en la sala. ¿A qué horas va a ser? A las 7. El jueves, en mi caso, a las 7 en la sala. Significa que para las 6:55 ya estamos preparándonos. Agarren su Biblia, por favor. Recuerden, a las 7 empezamos. Todos estén presentes ahí. Termina tu tarea. Deja lo que estás haciendo. ¿A qué horas empezamos? A las 7. Cuando es las 7, cuando ya son las 7, entonces ya está el papá sentado. Ya estamos todos aquí. Ok, vamos a empezar. Pongo el himno, fuente de la vida eterna y de toda bendición. Terminamos el himno. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta noche, mi familia. Así les hablo. Gracias por venir a la Iglesia Bautista Ayala. Vamos a orar en este momento, que Dios bendiga este culto familiar. Y oramos, Señor, bendice el culto familiar. Háblanos, enséñanos. Segundo himno, ¿qué vamos a cantar ahora? Vamos a cantar firme hacia adelante. Ahora le toca especial. Manda, Naomi, tú vas a cantar el especial. Ella pasa. A, B, C, D, E, F, G. Termina su especial, se sienta. ¿Quién tiene alguna petición de oración? Yo quiero orar que el Señor bendiga a fulano de tal. Que Dios nos dé algo. Ya ellas dan las peticiones. Oramos por las peticiones. Le pido a mi esposa que ella puede orar. Puedes orar, hermana Esther. Y la hermana Esther ora por las peticiones. Después es tiempo de la predicación. Vayan sus Biblias a Efesios capítulo 5. Y empezamos a la enseñanza, a dar la enseñanza. Entonces, mira, aquí está. Tome, todos se reúnen, se abre con un himno. Tenga la meta de aprender el himno. Sería bueno que aprenda un himno nuevo. Y lo que puede hacer esto, si el himno es nuevo, cante la misma estrofa 3 veces. La misma estrofa la repite primera vez, coro, estrofa, hasta que ya agarraron bien la primera estrofa. Se van a la segunda estrofa y tercera estrofa. En un mes aprenden un himno. Número 3, haga una oración dando gracias a Dios, la reunión. Número 4, aquí está el estudio. En la serie es historias de que Jesucristo contó. Nosotros tenemos otra serie de enseñanza, pero ahí está el ejemplo. La lección, un amigo en necesidad, el tema, sé fiel guerrero oración. La lectura bíblica, un versículo de memoria y su bosquejo enseña la historia y aplica, finalmente hace preguntas y da premios. ¿Qué son los premios? Premios, ¿sabes qué? Te voy a comprar una nieve. Tu premio va a ser, aquí tengo un caramelo, algo así para motivarlos también. Número 5, es una oración, tenga peticiones, pida peticiones de oración y ore para cerrar el altar familiar. ¿Sí vio ahí? Ese es el orden. Ahorita continúo con número 6, porque la siguiente parte es tenga una noche familiar. No solamente es reunión para cantar y adorar y escuchar enseñanza, pero también es un tiempo de diversión. Dedique el jueves de la noche para divertirse con su familia. ¿Cuánto dura entonces el altar familiar? 20 minutos. Si empiezo a las 7, ¿a qué horas termina mi altar familiar? 7:20. Significa que tengo desde las 7:20 hasta la noche. Ahora yo no sé a qué hora se duerme usted. Si duerme temprano, entonces empieza el altar familiar más temprano. Empieza a las 6 o a las 5. Acomode su horario. En mi caso, 7:20 está muy bien. Mire la siguiente sección, número 6, tenga un tiempo familiar, salida a un restaurante, vaya a comprarse nieve, noche de pizza en la casa, noche de juegos en casa, o noche donde ve una película sana que usted sabe que usted está controlado. Hay un programa que se llama VidAngel en inglés, cuesta unos $10 al mes, pero es una aplicación creada por cristianos. Y ellos lo que hacen es que toman una película y la filtran, le quitan todas las groserías, todas las malas palabras, todas las escenas que no deben estar un niño mirando, desde darse un beso. No salen, se están acercando y ¡pum! Salta la siguiente escena. ¿Sí? Está bueno eso. Y usted no tiene que preocuparse, que cierren los ojos, adelántele. Obviamente las películas perversas ni siquiera debe filtrarlas, pero hay películas que quizás diga, bueno, eso es sano, se trata de unos perros que se perdieron y tienen que regresar a casa, pero esos perros dicen a veces una que otra palabra que no. Entonces eso filtra esa palabra. ¿Saben cuál es la película de los perros que se pierden? 2 perros y un gato. ¿Sí? Okay. Homeward Bound. Y luego Home Alone también es otra, de Mi Pobre Angelito. Yo cuando miré esta película de adulto dije, mira malvado cómo le habla a su madre. Yo no pude creer que permitamos ver una película así a nuestros hijos. Espero que todos se desaparezcan y yo solo. Imagínense. Niño desgraciado. Imagínense. Bueno, usted puede filtrar todo eso. Entonces una noche donde usted dedica para su familia. Nosotros tenemos pizza. Cada jueves, pizza.